Aventúrate Club. Gente aventurera, bienvenida a vuestro lugar para hablar de juegos de mesa, a vuestro canal, Aventúrate Club. Y hoy lo de canal va a ser reiterativo porque ¿qué juego traemos? ¡Pam! Canal, ¿eh? Ahí tenéis. Canal, juego publicado en 2025 en español por Maldito Games, pero que es una reimplementación de un juego que ya fue publicado en 2023. Orienburger Canal. Y este juego lo que hace es mejorarlo. Y cuando digo mejorarlo es que no trae pues unos componentes de mejor calidad, también una imagen totalmente renovada y me parece que mucho más acertada. Y en el Orienburger Canal se sacó al mercado con unos mazos iniciales que luego se incorporaron mazos extras para dar variabilidad al juego. Y en esta versión 2.0 viene todo incluido, un total de 6 mazos. 6 mazos que no hay que mezclar, sino que están establecidos cada uno de ellos para que te den una partida diferente y satisfactoria. Así que no hagamos inventos, nos quedamos con los mazos establecidos y elegimos cuál para hacer la partida. Importante que este juego es exclusivo a 2. Si 2 no es vuestro número, no va a funcionar. Y que es de V. Rosenberg. V. Rosenberg, que conocéis muchos a este gran autor, de grandes títulos, y que tiene la fama este muchacho de que cuando algo le funciona, lo va a exprimir al máximo. Va a ser un poquito reiterativo en sus mecánicas. Si algo funciona, pues lo que hago es cambiar el título, darle un lavado de imagen y creo un juego nuevo. En este caso no lo vamos a utilizar como crítica, sino que lo vamos a alabar, porque aquí todo funciona bastante bien, creando un juego pues bastante notable. Aquí vamos a tener esa colocación de trabajadores, gestión de recursos y el rondelcito tan característico de nuestro amigo V. Rosenberg para producir esos recursos. Y todo va hilando fino. Así que atentos a este juego que ya tenéis en el canal el vídeo de cómo se juega por si queréis profundizar un poquito más, pero nosotros vamos a hablar un poquito de él. Juego que va a tener una duración contenida, aproximadamente 60 minutos. 60 minutos que nos van a dar la sensación de que hemos hecho muchas cositas durante todo ese tiempo. Vamos a estar bastante imbuidos en lo que es el juego y las sensaciones que nos deja. ¿Por qué? Pues porque hay que hilar fino, igual que hila V. Rosenberg cuando hace su juego. Y aquí, en esa temática que nos mete de que vamos a crear un tejido industrial de una Alemania de hace 2 siglos a través de edificios industriales y una conexión pues, de caminos, carreteras, vías, canales para transportar esas mercancías. Esa es la temática que nos mete en Canal y que, bueno, todo va a fluir a través de una serie de acciones. Acciones que vamos a tener en el tablero principal, un total de 7 acciones y que en nuestro turno iremos seleccionando qué es lo que queremos ejecutar. 7 turnos, 7 acciones, que cada una será diferente. Y os voy a ir hablando de cada una de ellas. Pero lo primero es lo interesante, que los turnos son alternativos. O sea, vamos a alternar de primero te toca a ti y luego me toca a mí y así cambiando luego el orden de turno. Y esto me gusta porque aquí en este juego nos plantea que el jugador inicial va a partir con la elección de 3 acciones. Y sin embargo, el jugador que va en segundo lugar solamente tendrá 2 acciones en ese turno. Pero cuando termine ese turno y pasamos al siguiente, el jugador que fue segundo jugador pasa a ser el jugador inicial y tendrá 3 acciones, y el jugador que fue jugador inicial pasará a ser segundo jugador y tendrá 2 acciones. ¿Por qué me gusta esto? Porque cuando tú colocas tu fichita en el tablero central para seleccionar esa acción, la bloqueas. No permites que el otro jugador pueda acceder a ella. Y habiendo situaciones, cuando tú tienes el turno de elegir 3, va a ser tu turno productivo. Va a ser cuando tú vas a lanzarte y vas a marcarte tu estrategia como para pecar pequeños acelerones. Sin embargo, cuando tú tienes nada más que 2 acciones, va a estar un poquito más a la expectativa, un poquito más pasivo, viendo qué es lo que vas a poder hacer en el turno para no dejarlo un poco fuera de juego, pero siempre vas a esperar al siguiente turno cuando tú vas a tener más opciones de hacer más cositas. Importante porque así vamos jugando un poquito con esos picos de ser algo más eficiente en lo que vamos a ir creando, ¿vale? Y eso
hace que los turnos no sean lineales, sino que sean totalmente diferentes los unos a los otros. Luego también tenemos que ir viendo que hemos dicho que la duración es contenida. Y la duración es contenida porque el juego nos va a obligar a que acabe la partida, ya que vamos a elegir uno de los mazos antes nombrados para montar la partida. Esos mazos siempre vienen divididos en tres partes. Una parte del mazo que será el mazo básico, luego un mazo intermedio y luego un mazo final. El mazo final, todas esas cartas de esos mazos irán reponiendo un mercado que se establece al principio con 4 cartas, con 4 edificios. Conforme se compra un edificio, queda el hueco y se repone del mazo correspondiente. Cuando se agota la última carta del último mazo, la partida es cuando termina. Se termina ese turno, pero ya acaba la partida y no hay tiempo para más y se pasa al recuento de la puntuación. Pues eso es lo que decanta esa partida. Y entonces en las acciones que vamos a ir realizando, tenemos que ver que vamos a intentar crear ese tejido industrial. Vamos a acceder a través de una de esas acciones a ese mercado. Si no, no podemos comprar edificios. Accedemos a ese mercado, compras una de esas cartas, la que tú quieras de esas 4, siempre que puedas pagar el coste que no va a ser poquito porque lo vas a pagar en recursos, lo vas a pagar en moneda o incluso en ambos, y cuando tú la compras te la llevas a tu tablero de jugador. Tu tablero de jugador que será una cuadrícula donde tú irás disponiendo cada uno de los edificios. Bien, pues cuando tú colocas el edificio verás que la carta del edificio de por sí tiene puntos al final de la partida, pero luego también tiene bonificaciones. Bonificaciones que van a ser muy sustanciales, pero lo curioso es que no son bonificaciones que se activen en un momento determinado porque sí. Es decir, que no son inmediatas ni son pasivas, sino que tú tienes que hacer que se activen. Y tienen que hacer que se activen de dos formas diferentes. Porque encima es que esas dos acciones solamente las podrás disfrutar 2 veces. Una vez que has conseguido esas 2 bonificaciones, esa misma bonificación 2 veces, ya no la puedes conseguir en ningún momento más. Importante. ¿Cómo las conseguimos? Pues cuando perimetramos todo el edificio con caminos, carreteras, canales o vías. Da igual. Cuando tú la perimetras, los 4 costados de esa carta, ya activas por primera vez esa bonificación. Y la segunda forma de activarla es cuando tú conectas esa carta de edificio con 2 edificios adyacentes a través de 2 puentes. Cuando colocas ese segundo puente, vuelves a activar esa bonificación. Y ya, a partir de ahí, se acabó el beneficio de esa carta y solamente nos servirá para puntuar al final de la partida. Pues ya vais viendo que todo esto vamos a tener que hilar fino, porque no solamente comprar edificios e ir colocando en la cuadrícula, sino que tendremos que conseguir esas bonificaciones porque son muy, muy interesantes. Bonificaciones que nos van a dar puntos, nos van a dar recursos. Y es que los recursos no solamente es el gasto de tener que comprar la carta, sino que también vamos a tener el gasto de hacer esos caminos. Porque claro, ahí va la clave, los caminos. Si tú quieres activar las bonificaciones, tienes que crearlos. Y crearlos tiene un coste. Pero no solamente un coste en materiales, sino también un coste de acción. Tú no puedes decir, hago un camino. No, no. Tú tienes que seleccionar esa acción en el tablero principal para poder elegir camino. Y lo más curioso es que lo más interesante de los caminos, que serán las vías y los canales, solamente tienen un espacio de acción y va a estar muy cotizado. Es la única forma de construir canales y vías, aparte de ser también lo más costoso. Y claro, eso hace que nos peguemos un poquito de torta muchas veces por ese acceso. ¿Y por qué el más cotizado? Porque muchas de las cartas te van a pedir requisitos de el tipo canales y vías la mayoría. ¿A qué me refiero? Hay cartas que tienen su puntuación, tienen su bonificación, pero también tienen una condición. Para que la carta funcione te van a pedir ciertas condiciones de activación. Y a lo mejor esas condiciones te van a decir que tiene que tener la carta rodeando, en vez de cualquier tipo de camino, tendrá que ser a lo mejor vías. O a lo mejor la bonificación que te da es que te da bonificación por tantas vías que tienes en tu cuadrícula colocada. Igual con canales. Y lo más curioso es que las vías y los canales no las puedes colocar donde tú quieras. Las cartas de los edificios sí, los caminos, las carreteras también. Pero los canales y las vías tienen que ser adyacentes a alguna que ya estuviese del mismo tipo en tu tablero. Y eso, claro, tu tejido va a hacer que todo sea un poquito más meticuloso. Porque tú dices, vale, yo he cogido la opción de colocar canales y vías. Y ahora voy a seleccionar porque solamente puedo colocar 2 con esa opción, del que yo quiera, en mi cuadrícula.
esos dos elementos, pero tienen que ir seguidos del que ya estaba. Y quiero que tape ese edificio, y el edificio a lo mejor está un poco lejos, tengo que hacer ese trayecto, dejando espacios vacíos. Todo va haciendo que la estructura que tú vas a montar muchas veces sea ciega a la expectativa de algo que te interese que salga en el mercado, o bien que tú vas a montar unos edificios a la espera de poder acceder a esas acciones para poder terminar lo que te pida. Todo esto realmente es bastante exigente. No difícil, sino exigente. Va a hacer que tú estés ahí pendiente porque tendrás que ver los espacios que te interesan ocupar para las acciones, también el ver cómo tú lo colocas en tu tablero, los edificios, que no es que salga el edificio como tú quieras, son tan variados y claro, tú vas a decir, ese es el edificio que yo quiero. Y ese es el edificio que yo quiero antes de que te lo coja tu rival, porque me encaja perfectamente aquí y ya lo tengo preparado para que en 2 movimientos a lo mejor me active las 2 bonificaciones. Es una carrera contra el reloj. Una carrera contra el reloj porque también se van acabando, conforme vamos comprando estas cositas, se van acabando las cartas y la partida al final finaliza. Y tú tienes que tener los máximos puntos ahí establecidos y las bonificaciones consumidas. ¿Por qué? Luego lo veréis. Pero es que en todo esto estamos hablando de recursos, de pagar recursos. Y es que la última de las acciones es producir recursos. Y aquí V. Rosenberg es un poquito, ya sabéis, pejiguera, porque no solamente vas a producir recursos en el tablero principal, que serán los recursos básicos, sino que tendrás que recurrir a su rondelcito para producir otros recursos que no son tan fáciles, que son el acero y la piedra. Esos dos recursos los harás cuando consuma de los 4 recursos básicos. Todo eso es para que estés ahí, metido en la partida, sabiendo qué es lo que necesitas, viendo los gastos, que te quedas sin recursos. Ah, pero quiero comprar un edificio. No, voy a tener que gastar esa acción yéndome a producir recursos. Y ahí la cosa gusta. Pero si no fuera poco todo esto, aquí viene también el tema de la puntuación final. Aquí todo puntúa, hasta tal punto que cada moneda que conserves te va a valer un punto. Los recursos que te queden te van a valer puntos. Los edificios tendrán los puntos que te otorgan de por sí, más los que has conseguido con las bonificaciones. Y luego, las conexiones de caminos, carreteras, vías y canales también te van a sumar puntos por cada uno que hayas colocado. Y sin embargo, vas a restar puntos por cada uno que no hayas colocado. Así que cuidadito porque tenemos que ser bastante productivos. Es muy normal que haya aquí dos, vamos a decir, eh, posibilidades. Cuando se juega a canal y se juega por primera vez o con gente inexperta, lo más normal es que se empiece a ir hacia la zona del mercado, porque nos atraen esas cartas, no sabemos qué otras cartas hay ahí porque estarán boca abajo y vamos seleccionando esto, pero ocurre algo particular. Si haces eso, vas a provocar el final de la partida de una forma bastante rápida. Y es muy normal que si tú haces eso, te vayas a quedar con muchos edificios que no te has cobrado las bonificaciones, porque no has conseguido lo necesario para llegar a cobrarte esas bonificaciones. Y también puede ocurrirte de que te queden muchos espacios vacíos, bien de canales o bien de caminos. Tienes que ser bastante equilibrado con lo que vas haciendo para que todo eso se vaya completando. Ahora tienes que tener cuidado de que tu rival no se aproveche de eso. Hay cosas que yo veo un poquito negativas en cuanto a cómo puede fluir un turno, pero es por sacarle negatividad a lo que es el juego. Y esa cosa que veo negativa es que como tú vas viendo que el desencadenante del final de la partida es que se gasta el mazo, y para gastar el mazo tienes que ir comprando edificios. Si tú quieres que tu cuadrícula quede lo más completa posible, vas a frenar un poco el avance de ese mercado. Y no solamente te va a pasar a ti, sino que también le va a pasar a tu rival. Va a decir, vale, pues yo en varios turnos a lo mejor no compro edificios, no hago la acción de comprar edificios, y me pongo un poquito más a buscar y hacer caminos para completar X infraestructura o para recursos para luego cuando me toque mi siguiente turno es cuando me meto a hacer edificios. Son estrategias que también va a ocurrir que cuando tú sabes cómo son más o menos las cartas, irás viendo que las primeras cartas, las del mazo inicial, son menos interesantes. No digo que no sean interesantes, pero sí que son menos interesantes que las del mazo final. En muchas partidas, cuando termina la partida, verás que en ese mercado te va a quedar todavía cartas iniciales del mazo inicial que no se cogieron porque aparecieron las nuevas y te ha ido siempre esos ojillos
detrás de estas cartas nuevas que serán las que habrás seleccionado para colocarlas. Y las otras que se habrán quedado un poquito menos interesantes, se habrán quedando ahí rezagadas. Esto, claro, también influye, porque tú sabiendo lo que ocurre con este tipo de cartas, vas a estar ahí provocando de que sea tu rival el que se lleve las básicas y tú esperando en el momento oportuno de que aparezcan las nuevas para ser tú el que te las lleve cuanto antes. Bueno, cositas que a lo mejor pues se pueden sacar como pegas, pero poquitas pegas las que podemos decir. Como cosas también particulares, incluso el fin de turno, cuando acaba el turno, nos da el juego la oportunidad de producir con ese rondel de forma gratuita, porque tú puedes producir, es decir, ese acero y esa piedra que será gastando de los 4 materiales básicos siempre que tú quieras pagando, pero al final de tu turno es cuando lo puedes hacer de forma gratuita. Y entonces ahí tú vas a decir, vale, yo he invertido en materiales básicos para que al final del turno consiga uno de cada uno de los elementos que son un poquito más costosos. Pero también el juego lo que te hace es incentivarte a que uses las acciones que puedan tener menos interés o que no hayan sido usadas. Al final del turno se van a poner monedas, que al final, acordaros que son puntos de victoria, van a poner monedas en esos lugares que no se han usado para que tenga cierta atracción, no solamente la acción, sino ese recurso económico que te vas a embolsar. Porque también ocurre, y eso es otra de las cosas que tú puedes decir que puede ser negativa, de que tú uses acciones que no te vas a cobrar la acción. Simplemente estás obligado a gastar la acción, pero no a usarla. Yo, por ejemplo, puedo irme a coger la acción de producir arcilla, pero tengo el recurso de la arcilla hasta arriba y me doy ahí simplemente porque hay 2 o 3 o 4 monedas acumuladas y he querido esas monedas, pero la arcilla no me la he podido cobrar. Incluso puedes irte al lugar de acción de construir un edificio, pero tú estás viendo ahí que las cartas que hay edificios no son las que te interesan o no, y dices tú, pues no hago edificio y lo que hago es pues esperar a que salga otro edificio mejor para otra oportunidad. Bueno, son esas cositas y con las monedas te incentivan a que la cosa no se pare. No se pare porque hay tendencia muchas veces en según qué parte de turno a que se sea o que se quede todo un poquito en stand-by viendo o intentando provocar que la cosa se mueva por otro lugar, como el mercado que os digo de edificios y que antes os comentaba. Son estas cositas, pero esto es canal y este canal funciona muy bien. Tenéis el vídeo para que veáis cómo se juega y cualquier comentario, cualquier cosita que queráis decirme, escribirme que yo respondo. Y así vamos conociendo más juegos, ¿eh? Otro más de V. Rosenberg. Y este, muy bueno. Échale un ojo. Aventura Tech Club.